Y si esa persona que tanto anhelas ya fue enviada por Dios y no lo has notado, en un mundo donde el amor verdadero parece escaso, muchos pasan por alto las señales que confirman una conexión divina. Pero la Biblia nos ofrece una guía clara. Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Este versículo no solo habla del matrimonio, sino de un regalo celestial cuidadosamente preparado. Hoy exploraremos un tema profundamente espiritual y lleno de propósito. Te mostraremos cómo identificar 4 señales claras de que Dios te ha unido con tu alma gemela. No se trata de coincidencias ni de emociones pasajeras, sino de marcas espirituales que reflejan el plan divino para tu vida. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay momentos en la vida en los que una simple presencia transforma todo lo que te rodea. No por lo que dice, no por lo que hace, sino por lo que provoca en lo más profundo de tu ser. No hay dudas, no hay confusión, no hay ansiedad, solo hay paz. Una paz que no puedes explicar con palabras, pero que sientes como un susurro del cielo que te envuelve el alma. Esa paz no es un sentimiento común, es una señal. Una de las más poderosas que Dios puede darte para indicarte que estás ante alguien que Él mismo ha traído a tu camino. Y cuando esa paz aparece en medio de un mundo caótico, cuando se instala en el centro de tus emociones sin pedir permiso y permanece incluso en el silencio, entonces puedes empezar a reconocer que no estás frente a una coincidencia, sino ante un propósito divino. La paz de Dios no se imita, no se fabrica y no se finge, se manifiesta. Jesús lo dejó claro en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa promesa no es solo una afirmación para tiempos de tormenta, es una confirmación constante de su voluntad cuando caminas en el sendero que Él ha trazado para ti. Por eso, cuando conoces a alguien y en su compañía sientes esa calma que sobrepasa toda lógica, no estás frente a una emoción pasajera, estás ante una huella celestial, porque cuando Dios une, también afirma. Y una de las maneras más delicadas pero firmes en las que lo hace es a través de la paz. Hay quienes buscan señales espectaculares, confirmaciones visibles o milagros ruidosos para reconocer una conexión enviada por Dios. Pero el Señor no siempre habla en el fuego ni en el terremoto. A veces, como le ocurrió al profeta Elías en 1 Reyes 19:11-12, la voz de Dios se presenta en un silbo apacible y delicado. Y ese silbo, esa paz, puede llegar en forma de una conversación tranquila, de una sonrisa que no demanda nada o de un silencio compartido que no pesa. Cuando estás frente a la persona correcta, todo lo que te inquietaba se ordena, y aunque el futuro no esté del todo claro, hay algo dentro de ti que ya no duda, porque la presencia de esa persona no solo te acompaña, sino que te ancla, te afirma, te dirige hacia lo que Dios ha querido desde el principio. No se trata solo de no tener conflictos o de llevarse bien. Hay relaciones humanas que fluyen por compatibilidad emocional, gustos similares o personalidades afines. Pero eso no siempre significa que esa persona haya sido enviada por Dios. La diferencia es espiritual. La diferencia es que cuando la relación proviene del cielo, la paz que experimentas no depende de las circunstancias, ni siquiera de que todo esté saliendo bien. Puedes estar pasando por una etapa difícil en tu vida y aún así sentir que esa persona es un refugio, una evidencia viva de la fidelidad de Dios, una respuesta en forma de ser humano. La paz que viene de Dios tiene un efecto restaurador. Es como el bálsamo que calma heridas que otros dejaron. Y cuando esa persona aparece y sin saberlo, empieza a sanar áreas que tú mismo habías enterrado. Cuando su presencia no despierta tus temores, sino que los disuelve, entonces estás empezando a ver una de las señales más claras de que tu alma ha sido reconocida por otra con la que fue diseñada para unirse. No es emoción momentánea, es descanso espiritual. Y ese descanso no lo encuentras en cualquiera. Recuerdo una historia que se repite con diferentes rostros y nombres,
pero que siempre tiene el mismo trasfondo espiritual. Una joven oraba por años pidiéndole a Dios que le mostrara a la persona correcta. Se cansó de decepciones, de promesas rotas, de relaciones que empezaban con entusiasmo y terminaban con dolor. Empezó a pensar que tal vez no existía esa persona especial o que Dios simplemente la había olvidado. Pero un día, sin buscarlo, sin esperarlo, conoció a alguien. No hubo fuegos artificiales, ni una voz del cielo que se escuchara en lo audible, pero hubo paz, una paz tan fuerte, tan inquebrantable, que todo lo demás dejó de importar. Y con el tiempo, esa paz fue su confirmación. Años después, al mirar atrás, comprendió que esa fue la primera gran señal de Dios. No fue el físico, ni la compatibilidad, ni las palabras bonitas. Fue esa paz sobrenatural que envolvía su alma cada vez que estaban juntos. Esa experiencia es más común de lo que imaginamos. Muchas personas no reconocen esa señal porque esperan algo más concreto. Pero Dios trabaja de manera espiritual. Filipenses 4:7 lo describe así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta no es una paz que entiendes con la lógica. Es una paz que protege, que te cubre, que actúa como un escudo invisible en medio de los ruidos de la vida. Y si esa paz aparece cuando estás con alguien, cuando piensas en él o ella, cuando te proyectas a futuro sin sentir temor, entonces es posible que estés viendo uno de los primeros indicadores de que Dios ha trazado un camino conjunto. Es importante entender que esa paz no es sinónimo de perfección. No significa que la otra persona no tenga defectos o que no habrá diferencias. Pero incluso en medio de los desacuerdos hay algo que no se rompe, algo que permanece, algo que sostiene, porque la relación enviada por Dios no es frágil, aunque sea sensible, y no es perfecta, pero es sólida. Cuando el fundamento está en Cristo, todo lo demás se edifica sobre roca firme. Mateo 7, 24, 25 lo enseña claramente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esa es la diferencia entre una relación del mundo y una relación de Dios. Una se basa en lo que se ve, en lo que se siente, en lo que se espera. La otra se basa en lo que se cree, en lo que se discierne, en lo que Dios ha revelado. Y cuando estás con la persona que Él ha preparado para ti, los fundamentos cambian. Ya no necesitas pruebas constantes ni afirmaciones externas para sentirte seguro. Hay algo interno profundo que te dice: aquí puedes descansar, aquí puedes edificar, aquí puedes quedarte. Muchos han confundido la intensidad emocional con una señal de destino. Han creído que las mariposas en el estómago son la confirmación de Dios, pero no siempre es así. El alma gemela enviada por Dios no viene a crear dependencia, sino libertad. No viene a agitar tus emociones, sino a estabilizarlas. No viene a exigir, sino a dar. Esa paz que sientes no es el resultado de la persona en sí, sino de la presencia de Dios en medio de esa unión. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Y la libertad se manifiesta como paz. Hay relaciones que desde el principio traen caos. Aunque haya atracción, algo en tu espíritu se siente inquieto, no logras tener claridad, las dudas crecen, la ansiedad te acompaña, y aunque hay momentos de aparente conexión, la intranquilidad persiste. Eso no es paz. Eso es un indicio de que esa relación no está alineada con lo que Dios quiere para ti, porque cuando Dios habla, no deja confusión. Cuando Él guía, no genera miedo. 1 Corintios 14:33 lo afirma sin ambigüedades, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La primera gran señal de que has encontrado a tu alma gemela
no siempre será el enamoramiento inmediato, ni la compatibilidad absoluta, ni siquiera la pasión arrolladora. Será esa paz que se instala sin esfuerzo, que se mantiene sin condiciones, que crece sin presiones. Será la certeza de que, aunque no tengas todas las respuestas, estás caminando en dirección al plan de Dios. Y esa certeza no se construye con argumentos humanos, sino con discernimiento espiritual. A veces, esa persona llega justo después de una temporada de tormenta, y su presencia no te hace olvidar el dolor, pero te recuerda que no fue en vano. No vino a llenar un vacío, sino a caminar contigo hacia una plenitud mayor. Cuando Dios envía a tu alma gemela, no viene a completar tu identidad, sino a complementarla en propósito. Y ese complemento se manifiesta primero en forma de paz. Una paz que te reconcilia contigo mismo, con tu pasado y con el futuro que Dios ha preparado. Por eso es vital que aprendas a reconocer esa paz y a valorarla. No la confundas con aburrimiento ni con falta de emoción. La paz de Dios es el terreno fértil donde florecen las relaciones que duran. Es el lenguaje silencioso de su aprobación. Es el eco del cielo que susurra: este es el camino, anda por él. Isaías 30:21. No la ignores, no la deseches, no la subestimes, porque si hay paz, aunque todo lo demás aún esté en construcción, tienes la base más importante para lo que Dios quiere edificar. Y si aún no la has sentido, no te desesperes. La paz no siempre llega cuando tú quieres, pero siempre llega cuando Dios sabe que estás listo. Sigue orando, sigue caminando en obediencia, sigue guardando tu corazón, porque en el momento señalado, el Señor no solo abrirá tus ojos para ver a quien ha preparado para ti, sino que abrirá tu espíritu para sentir la paz que será tu señal más clara. Y cuando llegue, lo sabrás. Porque no hay duda cuando Dios habla con la voz suave pero firme de su paz. Cuando Dios une a dos personas, lo hace con una intención que va más allá del compañerismo o la atracción. Su propósito no es simplemente que dos almas se acompañen, sino que juntas se eleven espiritualmente hacia el cumplimiento de su voluntad. El verdadero vínculo divino no se limita al plano emocional o físico, se manifiesta con más claridad en el terreno espiritual, donde ambos se convierten en instrumentos del crecimiento mutuo. No es casualidad que en Eclesiastés 4:9-10 se diga: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Esta enseñanza revela una verdad profunda. Cuando la relación viene de Dios, ambos se convierten en impulsores del propósito del otro, edificándose en fe, en obediencia y en carácter. El amor que viene del cielo no es estancamiento, es evolución espiritual. Cuando Dios envía a tu alma gemela, no viene a distraerte ni a desenfocarte, sino a posicionarte. La presencia de esa persona no desvía tu mirada de lo eterno, sino que la afina. Sus palabras no sustituyen las de Dios, sino que te recuerdan lo que Él ya te ha dicho. Su compañía no compite con tu intimidad con el Padre, sino que la enriquece. Y su caminar no se convierte en un peso que arrastras, sino en un paso firme que te anima a avanzar. Dos personas unidas por la voluntad divina se convierten en reflejo de su amor, en testimonio viviente de que el propósito individual se fortalece cuando es compartido desde la fe. El crecimiento espiritual conjunto no es una opción en una relación guiada por Dios, es una evidencia. Si no hay edificación, no hay dirección divina. Jesús fue claro cuando afirmó en Mateo 7:20: así que por sus frutos los conoceréis. No se trata de palabras, de promesas o de intenciones nobles. Se trata de frutos espirituales, de una transformación que no solo se percibe, sino que se vive. Cuando ambos buscan al Señor, oran juntos, meditan en la palabra y se desafían a ser mejores cada día, están caminando en el diseño correcto.
porque una relación que no te acerca más a Dios no viene de Él, sin importar cuánto te atraiga. El enemigo puede imitar emociones, incluso puede disfrazarse de ángel de luz para generar una falsa sensación de conexión. Pero hay una línea que no puede cruzar: el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23 nos ofrece una lista clara de estas señales divinas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando estás con alguien enviado por Dios, estos frutos no solo se desarrollan, se multiplican. No te reconoces como eras antes. Te descubres más lleno de gracia, más paciente, más sabio. Te ves creciendo, no porque esa persona te haya cambiado, sino porque juntos están siendo transformados por la presencia del Espíritu Santo. La conexión espiritual entre dos personas no se impone ni se fuerza, se manifiesta. Se ve en cómo se buscan para orar, en cómo se animan en la fe, en cómo se confrontan con amor cuando uno se desvía. Se ve en la humildad de reconocer debilidades y en la fortaleza de levantarse juntos. Cuando ambos están sintonizados con la voz de Dios, sus decisiones reflejan obediencia, sus pasos revelan propósito y sus palabras alimentan la fe. No hay espacio para el egoísmo, porque entienden que están llamados a construir algo eterno, no temporal. No hay lugar para la competencia, porque han comprendido que cada uno es parte de una edificación conjunta donde Cristo es el fundamento. En toda la Escritura vemos cómo Dios utiliza la unidad para cumplir sus planes. Desde la creación, el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Esta ayuda idónea no se refiere a una figura pasiva que acompaña, sino a alguien capacitado por Dios para caminar a la par, para sostener, para exhortar y para impulsar. Es una alianza espiritual donde cada uno aporta lo que el otro necesita para avanzar en su llamado. En una relación así, el crecimiento no es solo personal, es compartido. Y cada victoria se celebra doblemente porque ambos saben que proviene de la obediencia al diseño divino. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, nos ofrece un retrato de lo que significa vivir en comunidad con propósito espiritual. En Colosenses 3:16 se nos exhorta: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Este principio se aplica con fuerza en una pareja unida por Dios. No hay lugar para la indiferencia espiritual. No hay espacio para relaciones donde uno avanza y el otro se queda atrás por decisión propia. En el vínculo correcto, ambos se exhortan con sabiduría, se enseñan mutuamente desde la palabra y se impulsan a vivir en santidad, porque saben que no están construyendo un simple vínculo humano, sino una alianza espiritual que tiene repercusiones eternas. Cuando Dios une, también asigna. Esa unión no es un regalo sin responsabilidad, sino una asignación con propósito. No puedes recibir a tu alma gemela y quedarte igual. Algo dentro de ti cambia, se activa, se sacude. El deseo por buscar a Dios crece, el hambre por su palabra se intensifica, la pasión por cumplir el llamado se vuelve urgente. Y no porque sientas la presión de impresionar a esa persona, sino porque reconoces que estás ante alguien que no ha sido puesto en tu vida por azar, sino por orden divina. Y esa conciencia despierta una nueva dimensión de compromiso y fidelidad. En el libro de los Hechos vemos cómo los primeros creyentes perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2:46. Este espíritu de unidad no es exclusivo de la comunidad eclesial, también se manifiesta con poder en la relación entre dos personas que han sido unidas por Dios. Perseveran juntos en la oración.
se alimentan juntos de la palabra, enfrentan las batallas con una sola fe y celebran los avances con un solo gozo. Su unidad es su fuerza y su comunión espiritual es el lenguaje que Dios usa para hablarles, guiarlos y afirmarlos. No hay mayor gozo que ver cómo dos personas crecen en Dios juntas, cómo sus conversaciones se llenan de revelación, cómo sus decisiones se alinean con los principios del reino, cómo sus tiempos compartidos son momentos de edificación. No hay necesidad de forzar momentos devocionales porque la búsqueda es natural. No hay que fingir espiritualidad porque el amor por Dios es genuino, y cuando eso ocurre, el cielo respalda. Porque una relación así no solo bendice a quienes la viven, sino que se convierte en una luz para otros, un modelo de obediencia, un reflejo del amor de Cristo por su iglesia. La relación que Dios diseña no interrumpe tu camino, lo perfecciona, no lo desvía, lo profundiza. Si antes buscabas a Dios por ti mismo, ahora lo haces con alguien que camina contigo en la misma dirección. No hay competencia, hay colaboración. No hay orgullo espiritual, hay rendición mutua. Y en ese caminar compartido, Dios se manifiesta con más fuerza. Porque donde dos se ponen de acuerdo en su nombre, Él promete estar presente. Mateo 18:20. Esa presencia constante no solo sostiene la relación, la consagra. En 2 Corintios 6:14 se nos advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Este mandato no es una limitación emocional, es una protección espiritual. Cuando te unes con alguien que no comparte tu fe, corres el riesgo de debilitar tu llamado, de apagar tu fuego espiritual, de comprometer tu obediencia. Pero cuando Dios te une con alguien que vive para Él, la relación se convierte en una plataforma para que su gloria se manifieste de manera tangible. La luz no se apaga, se intensifica. La fe no se diluye, se afirma. El verdadero crecimiento espiritual no ocurre solo en los momentos altos, sino también en los valles. Y una relación alineada con Dios no huye del proceso, lo abraza. En los días de prueba no hay acusaciones, hay oración. En las temporadas de sequía no hay quejas, hay búsqueda. Porque ambos saben que su fuerza no viene de sí mismos, sino del Dios que los unió. El Salmo 34:3 invita: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Esta invitación no es una frase poética, es una práctica diaria en una relación espiritual. Exaltan juntos, adoran juntos, claman juntos, y en ese proceso son formados por el mismo fuego y perfeccionados por la misma gracia. Cuando estás con la persona que Dios ha destinado para ti, no solo experimentas amor humano, experimentas santificación compartida. Y esa santificación no es un ideal abstracto, es una realidad palpable. Se ve en cómo enfrentan las tentaciones, en cómo se rinden ante la corrección, en cómo se esfuerzan por vivir conforme a los valores del reino. No son perfectos, pero están comprometidos con el proceso. No son intocables, pero son moldeables. Y esa disposición a crecer juntos, a pulirse mutuamente, a reflejar a Cristo en cada aspecto de la relación, es la prueba más clara de que están caminando en el plan de Dios. Una relación que edifica espiritualmente es un altar en movimiento. Donde quiera que vayan, llevan la presencia de Dios. Lo que hacen, lo hacen como para el Señor. Lo que dicen, lo dicen con temor reverente. Y lo que son, lo son por la gracia que los sostiene. No hay orgullo, hay entrega. No hay manipulación, hay servicio. Y esa manera de amar, de caminar y de vivir se convierte en una extensión del carácter de Cristo. En el momento en que reconoces que esa persona te impulsa a buscar más a Dios, que su presencia te invita a vivir con mayor santidad, que sus palabras te llaman a un nivel más profundo de compromiso con el cielo,
puedes discernir que no estás frente a una relación común. Estás ante una asignación sagrada. Y cuando eso sucede, ya no buscas señales, porque la relación en sí misma se convierte en la señal. Cuando dos personas han sido unidas por Dios, hay una armonía que va más allá del entendimiento humano. No se trata únicamente de compatibilidad emocional o intereses compartidos, sino de una conexión espiritual que se alinea con los planes eternos del Creador. Una de las señales más poderosas de que has encontrado a tu alma gemela es que el propósito de tu vida se entrelaza con el suyo de una manera que solo puede explicarse por la intervención divina. No hay competencia ni confusión, sino un entretejido perfecto de llamados individuales que se fortalecen al caminar juntos. Es en ese espacio sagrado donde se revela que la relación no ha sido formada por casualidad, sino diseñada desde antes de que ambos nacieran. Jeremías 29:11 declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa no se limita a una realización personal aislada. También se manifiesta en las relaciones que Dios permite, especialmente en aquellas que están llamadas a cumplir un propósito más grande que los deseos individuales. Cuando el llamado de uno encuentra eco en el llamado del otro, y ambos entienden que su unión no es simplemente para acompañarse, sino para ejecutar una obra divina, entonces se confirma que el vínculo es parte del plan de Dios. Esta clase de unión produce una dirección clara, una misión compartida y una energía espiritual que impulsa a avanzar con propósito. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios no solo llama a individuos, sino que establece alianzas que sirven como herramientas para manifestar su voluntad en la tierra. Desde el principio en el huerto del Edén, el Creador formó a Eva como una ayuda idónea para Adán, no solo para que él no estuviera solo, sino para que juntos gobernaran y cuidaran la creación. Génesis 2:18 nos muestra la intención divina al decir: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esta ayuda idónea no es un simple complemento emocional, es un colaborador espiritual, un compañero de propósito, un reflejo del plan de Dios en acción. Cuando alguien entra en tu vida y te ayuda a avanzar en el llamado que el cielo ha depositado sobre ti, puedes discernir que no es una presencia común. Ha sido enviada con un propósito eterno. En el Nuevo Testamento vemos cómo las misiones y los llamados no eran ejecutados en soledad. Jesús mismo envió a sus discípulos de 2 en 2. Marcos 6:7 lo registra. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esta estrategia divina tiene un principio profundo. La misión se fortalece en la unidad. Dios sabe que hay batallas que no deben enfrentarse en solitario, que hay tareas que requieren más de una voz, más de una fe, más de un corazón entregado. Cuando una relación tiene esta dimensión espiritual, se convierte en un medio por el cual Dios extiende su reino, porque la unión no gira en torno al ego, sino a la obediencia. Una relación enviada por Dios no resta enfoque, lo agudiza. En lugar de desviarte, te alinea. Las metas personales no compiten entre sí, sino que se complementan bajo una misma visión de reino. Cuando uno cae en desánimo, el otro levanta los brazos como lo hizo Aarón con Moisés. Cuando uno necesita dirección, el otro ora con fervor. No hay presión para abandonar los sueños individuales, sino libertad para desarrollarlos en el marco de un plan superior. La conexión divina no anula lo que Dios ha puesto en ti, lo despierta, lo fortalece y lo hace más eficaz al lado de la persona correcta. El propósito individual que se alinea con el llamado de tu pareja no siempre será idéntico, pero sí convergente. Ambos pueden tener dones distintos, talentos únicos y caminos que no son idénticos en forma, pero sí en fondo. Lo que los une es el mismo fuego, la misma pasión por servir a Dios, la misma obediencia a su voluntad. Romanos 12, 4, 5 lo expresa con claridad. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función,
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esta diversidad en unidad es una de las marcas de una relación santa. Cada uno aporta desde su llamado, pero ambos caminan hacia el mismo destino eterno. No hay frustración cuando uno avanza más rápido que el otro, porque hay entendimiento espiritual. No hay rivalidad cuando uno recibe una asignación diferente, porque hay respeto por el diseño de Dios. En lugar de sabotearse, se impulsan. En lugar de bloquearse, se abren espacio, porque entienden que están en el mismo equipo, sirviendo al mismo Señor, luchando por el mismo reino. Efesios 4:16 describe cómo cada parte del cuerpo, al estar bien coordinada, contribuye al crecimiento del conjunto, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor verdadero no se trata solo de sentir, sino de edificar. Y cuando el fundamento es el propósito de Dios, el edificio no se tambalea ante las pruebas. La visión compartida actúa como ancla en medio de las tormentas. Cuando ambos conocen su llamado y lo viven con entrega, se vuelven inmunes a las distracciones que podrían separarlos. No necesitan afirmación constante, porque su seguridad está en Dios. No exigen reconocimiento, porque su mirada está puesta en lo eterno. Saben que han sido puestos uno al lado del otro para una causa mayor, y eso les da estabilidad, sentido y dirección. La compatibilidad espiritual se revela en la forma en que ambos interpretan las temporadas de la vida. No se desesperan en los tiempos de espera, porque entienden que cada proceso tiene un propósito. No se dividen en medio de las decisiones difíciles, porque disciernen juntos la voz de Dios. No se alejan cuando las circunstancias cambian, porque su compromiso no depende de lo visible, sino de la convicción interna. Proverbios 16:3 los guía. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Esta entrega constante al plan de Dios en pareja fortalece sus pasos y les permite avanzar con firmeza. Dios no une almas para mantenerlas entretenidas, sino para cumplir con designios celestiales. Una relación divina es un pacto que multiplica el impacto de cada uno. Donde uno llegaba solo hasta cierto punto, juntos ahora pueden ir más lejos. Donde uno tenía una visión parcial, juntos ahora ven el panorama completo. Donde uno tenía debilidades, el otro aporta fortaleza. Así, cada parte se convierte en el sostén del llamado del otro. Esta simetría espiritual es una de las pruebas más claras de que esa persona no está en tu vida por decisión humana, sino por intervención divina. Una relación sin propósito se desgasta con facilidad, pero una relación cimentada en el llamado eterno de Dios se renueva constantemente. No dependen de la emoción, sino del compromiso. No avanzan por impulso, sino por dirección. Y no retroceden ante la dificultad, porque entienden que han sido llamados a una carrera que requiere perseverancia. Hebreos 12:1 nos anima: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En esa carrera, cuando tu pareja ha sido enviada por Dios, no corres solo. Corres con alguien que te recuerda la meta, que te impulsa a no rendirte, que te exhorta a mantener los ojos en Jesús. El alma gemela enviada por el cielo no viene a quitarte tu identidad, sino a confirmar quién eres en Cristo. Te ayuda a recordar lo que Dios te ha dicho, te confronta cuando te alejas de tu propósito y te abraza con gracia cuando te sientes débil. Esta clase de relación no es común, ni debería ser tratada como algo ordinario. Es un regalo que conlleva responsabilidad, un llamado a caminar en unidad, a discernir juntos, a construir desde la obediencia. Es una alianza estratégica del cielo para cumplir en la tierra lo que ha sido escrito en el cielo.
Cuando tu llamado encuentra espacio para florecer al lado de la persona que amas. Cuando tus dones encuentran propósito en conjunto. Cuando tus sueños individuales se entrelazan con los suyos para formar una visión mayor, entonces puedes discernir que estás frente a una señal inequívoca de que esa persona ha sido asignada por Dios para caminar contigo. El propósito no divide, une, no limita, expande, no confunde, afirma. Y cuando está presente, todo toma sentido. Las decisiones se alinean, las metas se aclaran y la relación se convierte en un instrumento vivo para manifestar el reino de Dios en todo lo que hacen. El Señor no improvisa. Cada paso que das, cada persona que llega, cada relación que permanece, responde a un plan divino. Salmos 37:23 lo confirma. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Si Dios ha puesto a alguien en tu vida que respeta tu llamado, que lo alimenta, que camina contigo sin imponer, sin competir, sin apagar el fuego que él encendió en ti, no estás frente a una relación cualquiera. Estás ante una señal sagrada de que el cielo está obrando para cumplir un propósito eterno en la tierra a través de ustedes. Hay oraciones que no se pierden en el viento, oraciones que suben directo al corazón de Dios y quedan almacenadas en lo eterno hasta que llega el momento perfecto para ser respondidas. En ese tiempo que solo Él conoce, cuando todo parece en silencio, cuando crees que tus palabras se han desvanecido en la espera, es entonces cuando Dios comienza a mover lo invisible. Y en medio de lo cotidiano, sin grandes anuncios, esa respuesta desciende en forma de una persona, no como una casualidad, no como una coincidencia, sino como una asignación celestial cuidadosamente preparada. Dios no responde a cualquier oración con cualquier persona. Él escucha con atención cada palabra pronunciada desde la fe, cada súplica nacida de la sinceridad, cada deseo entregado con obediencia. Y cuando llega el tiempo señalado, Él envía exactamente lo que pediste, pero no bajo tus términos, sino bajo su sabiduría. Por eso, cuando aparece alguien cuya presencia, forma de amar y caminar contigo refleja peticiones que solo tú y Dios conocían, entonces estás ante algo que no puedes ignorar. Esa persona es la evidencia viva de que el cielo escuchó. No siempre vendrá envuelta en lo que esperabas, pero vendrá cargada con todo lo que necesitas. Porque el Padre no entrega versiones incompletas, Él responde con perfección. Mateo 7:7 nos recuerda una promesa fundamental. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta no es una invitación a pedir desde el capricho, sino a buscar con humildad lo que proviene de su voluntad. Y cuando esa búsqueda se ha hecho con un corazón dispuesto a obedecer, cuando la espera ha sido marcada por fe y rendición, la puerta que se abre no es una más, es la correcta. La persona que entra no viene a ocupar un lugar vacío, viene a cumplir una palabra que ya había sido pronunciada en oración. Hay momentos en los que oramos sin saber exactamente lo que estamos pidiendo. Solo sentimos una necesidad interior de algo que va más allá de lo emocional. Pedimos guía, dirección, alguien con quien crecer, alguien que no reste sino que sume. Y aunque nuestras palabras tal vez fueron imprecisas, Dios entendió el clamor profundo detrás de ellas. Romanos 8:26 nos dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta intercesión divina traduce nuestras oraciones más sinceras en peticiones alineadas con la voluntad de Dios. Y por eso cuando llega esa persona, no solo parece adecuada, es exacta, no como producto de la casualidad, sino como cumplimiento de una oración transformada por el Espíritu. Una de las manifestaciones más claras de que una relación ha sido enviada por Dios es cuando puedes mirar hacia atrás y ver cómo ciertas palabras que hablaste en intimidad con el Padre
comienzan a tomar forma delante de tus ojos. Peticiones que parecían olvidadas, deseos que entregaste con lágrimas, promesas que creíste no ver cumplidas, de pronto se encarnan en alguien que refleja, sin saberlo, las líneas de tu oración. Y no lo hace por intentar agradarte ni por moldearse a tu gusto, sino porque ha sido formado por Dios con una misión específica que coincide con tu clamor. Dios no responde de cualquier manera porque Él conoce el peso de una oración auténtica. Cuando oraste con entrega, cuando renunciaste a lo que querías para recibir lo que Él tenía, sembraste en lo invisible una semilla que el cielo no pudo ignorar. Y aunque los tiempos parecieron largos y los silencios incomprensibles, el Creador estuvo trabajando, porque Isaías 65:24 declara: y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Esto revela que su respuesta no solo es puntual, sino anticipada. Él ya estaba diseñando la llegada de esa persona antes de que tu oración terminara de pronunciarse. Porque donde hay fe, Él se adelanta. Donde hay rendición, Él establece. Y donde hay espera en obediencia, Él honra con cumplimiento. Cuando la respuesta llega, muchas veces no lo hace con señales espectaculares. No hay anuncios en el cielo ni voces audibles. Llega en lo simple, en lo sutil, en lo cotidiano. Pero cada pequeño gesto, cada conversación, cada mirada compartida, lleva impreso algo familiar, algo que reconoces no por los sentidos, sino por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo dentro de ti empieza a recordar lo que oraste. Y sin necesidad de esfuerzo, comienzas a identificar que esa persona está marcada por la fidelidad de Dios. Es entonces cuando comprendes que la respuesta no ha sido improvisada. Ha sido preparada, moldeada, enviada. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de pactos, no de aproximaciones. Él no juega con las emociones, no improvisa en sus designios, no experimenta con nuestras relaciones. Cuando une a dos personas, lo hace con la precisión de quien conoce cada detalle de sus corazones. Por eso, cuando la relación viene de Él, no necesitas señales externas constantes. Tu espíritu ya lo sabe. Tu interior se alinea con la verdad de que esa persona no vino a llenar un vacío, vino a confirmar una promesa. En 1 Juan 5, 14, 15 se establece un principio poderoso sobre la oración. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta seguridad no está basada en nuestras obras, sino en su fidelidad. Si oraste conforme a su voluntad, puedes tener la certeza de que tu petición ha sido recibida, procesada y puesta en movimiento, no por mérito propio, sino por gracia. Dios se deleita en cumplir lo que Él mismo sembró en tu corazón. Si has deseado una relación que lo honre, que te acerque más a Él, que refleje su carácter, es porque ese deseo fue plantado por el Espíritu. Y si ese deseo vino de lo alto, entonces también vendrá la provisión. Él no siembra sueños que no piensa cumplir, no enciende anhelos que pretende apagar. Cuando ves a una persona que sin pretenderlo comienza a responder esas áreas internas que habías elevado en oración, estás viendo a Dios en acción. No necesitas entender todo desde el principio, solo reconocer que las promesas no se olvidan cuando han sido entregadas a aquel que todo lo ve. Cada detalle en esa persona empieza a recordarte que Dios escucha. No es perfección, no es idealización, es confirmación. Porque las respuestas del cielo no son superficiales, son profundas. No apelan a la emoción, sino al espíritu. No vienen a entretener, sino a establecer. Y cuando esa respuesta toma forma humana, no puedes ignorarla, porque no hay lugar en ti que no la reconozca.
A veces lo que oraste en silencio, Dios lo reproduce en la vida de esa persona. No porque ella supiera qué decir, sino porque el Espíritu que está en ti también está en ella. Y es ahí donde se da el encuentro verdadero, no de cuerpos ni de mentes, sino de destinos entrelazados por un diseño divino. No es una historia romántica con tono celestial. Es una asignación espiritual respaldada por la oración y confirmada por la paz, la dirección, la unidad y la convicción interior que solo Dios puede dar. El tiempo de espera puede haber sido largo, pero nunca fue en vano. Dios no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Cuando parecía que no llegaba, en realidad estaba preparando cada detalle, porque el que ora en fe no pierde el tiempo, siembra en lo eterno, y lo eterno siempre regresa con fruto abundante. Salmo 126:5 lo proclama con claridad: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esa siega muchas veces no es material ni visible de inmediato, pero cuando llega, su impacto es incuestionable. Porque lo que ha sido regado con fe nunca muere, solo espera el tiempo de florecer. Y cuando florece, no lo hace solo para darte satisfacción personal, lo hace para glorificar a Dios, porque una relación que nace de la oración no es una recompensa emocional, es una evidencia del carácter fiel del Padre. No está diseñada para complacerte, sino para hacerte partícipe de una historia más grande. Y tú reconoces esa dimensión no porque todo sea perfecto, sino porque sabes que hay propósito en cada paso, sentido en cada palabra, construcción en cada día compartido. Hay oraciones que se convierten en personas. Y cuando eso ocurre, todo cambia. No porque alguien más te haya salvado, sino porque Dios ha respondido en forma de compañía, guía, ayuda y complemento. Cuando caminas al lado de alguien que ha sido enviado como respuesta, no sientes que se te ha dado un regalo cualquiera. Sientes que estás caminando junto a una promesa hecha carne. No necesitas forzar la conexión, porque ya fue tejida en lo invisible. No tienes que impresionar, porque ya fuiste elegido. No te sientes incompleto, porque esa persona no viene a cubrir carencias, viene a caminar contigo hacia lo eterno. Y si estás esperando esa respuesta, no renuncies a la oración. Persevera. Dios no ha olvidado lo que le dijiste. No minimiza tus palabras, no desestima tus lágrimas. Él sigue trabajando. Y cuando sea el momento perfecto, no solo abrirá la puerta, hará que esa puerta se convierta en un encuentro divino. Uno que marcará tu historia no por la intensidad del inicio, sino por la profundidad del propósito que representa. En el silencio, Él escucha. En la espera, Él prepara. Y en el momento justo, Él responde. A veces con una palabra, otras con una dirección y en ocasiones con una persona. Una respuesta viviente, moldeada por su amor, equipada para caminar contigo, destinada para cumplir con su plan. Esa persona no vendrá por casualidad, vendrá por obediencia, porque Dios honra a los que oran y cumple lo que promete a quienes confían. No lo ignores cuando llegue, porque esa persona no es el inicio de una relación más. Es la confirmación de que el cielo sí escucha y responde, siempre responde. Cuando Dios une a dos personas, no lo hace para que vivan una historia sin desafíos. Su propósito no es crear un vínculo libre de pruebas, sino construir una relación capaz de superar todo lo que quiera oponerse a su crecimiento. La presencia de dificultades no significa que la relación esté fuera de su voluntad. Más bien, puede ser una de las evidencias más claras de que esa unión ha sido ordenada desde lo alto. Porque lo que Dios edifica, el enemigo intenta derribar, pero lo que está cimentado en la roca no se desploma con el viento. Jesús enseñó este principio con claridad en Mateo 7, 24, 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando la relación ha sido enviada por Dios, no hay tormenta que pueda destruirla. No porque los conflictos no existan, sino porque el fundamento es Cristo. Y cuando Cristo es el fundamento, la prueba no separa, purifica, fortalece, afirma. Muchas personas creen que si una relación es de Dios, todo fluirá sin oposición, pero esa no es la realidad espiritual que muestran las Escrituras. Desde el principio, el enemigo ha atacado lo que Dios ha unido, y lo hace porque sabe que una pareja que permanece en el propósito puede hacer temblar los planes del infierno. La prueba no es un signo de fracaso, sino un campo de entrenamiento para desarrollar resistencia espiritual. Romanos 5, 3, 4 nos muestra la cadena de transformación que surge de los desafíos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En una relación enviada por Dios, cada dificultad es una oportunidad para crecer en paciencia, para afinar el carácter y para desarrollar una esperanza inquebrantable. La fe no se prueba en la comodidad, sino en el conflicto. Y el amor que proviene del cielo no se mide por las emociones del inicio, sino por la fidelidad en medio de la batalla. Cuando dos personas enfrentan juntos los vientos contrarios, cuando el compromiso permanece aunque las circunstancias cambien, cuando las promesas se honran aún en medio del dolor, entonces se revela la profundidad de la unión. El amor verdadero no se deshace ante la presión, se refina, no retrocede en la escasez, se fortalece, no se rinde en el desacuerdo, busca restauración. En el libro de Eclesiastés 4:12 se establece un principio poderoso: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esta triple cuerda representa a dos personas unidas entre sí y entrelazadas con Dios. Esa estructura espiritual tiene una capacidad extraordinaria para resistir ataques. Lo que podría romperse fácilmente cuando está solo, permanece firme cuando está sostenido por la presencia del Espíritu Santo. No es una unión romántica basada en emociones variables. Es una alianza sagrada, protegida por la presencia divina. Por eso, cuando llegan los días difíciles, no hay quiebre, hay cobertura. El carácter de una relación enviada por Dios no se revela en los momentos de celebración, sino en los días de desafío. Es en las temporadas de incertidumbre donde se ve la convicción. Es en las conversaciones difíciles donde se prueba la humildad. Es en los desacuerdos donde se manifiesta la madurez espiritual. Cuando ambos están dispuestos a permanecer, aun cuando no sienten lo mismo que al inicio. Cuando deciden amar con acciones y no solo con palabras, están reflejando el amor de Cristo, que no depende de las circunstancias, sino de un pacto eterno. La prueba también tiene una función purificadora. Así como el fuego no destruye el oro, sino que lo limpia de impurezas, las dificultades que enfrenta una pareja destinada por Dios no vienen a destruir, sino a depurar. El apóstol Pedro lo describe en 1 Pedro 1, 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una relación aprobada por Dios también pasa por este proceso, no para debilitarla, sino para hacerla resplandecer con más fuerza. Cuando las dificultades se enfrentan con oración, con dependencia de Dios, con comunión constante, se produce una transformación interior que fortalece el vínculo. Los errores dejan de ser motivo de separación y se convierten en oportunidades para perdonar. Las diferencias no generan división, sino entendimiento. Las temporadas de crisis no destruyen la confianza, sino que la consolidan.
porque ambos han entendido que lo que están viviendo no es una prueba del fracaso, sino una etapa del proceso, y que todo proceso en Dios tiene propósito, tiene sentido y tiene fruto. Filipenses 1:6 establece una promesa que sostiene en medio de la construcción, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta verdad aplica también a las relaciones que Él mismo ha iniciado. Si fue Dios quien unió, será Dios quien perfeccione. Si fue Dios quien plantó, será Él quien dé crecimiento. Y si ha permitido que pasen por el fuego, es porque quiere revelar la solidez del material con el que han sido construidos. En su diseño no hay prueba sin propósito ni quebranto sin restauración. Una pareja que ha sido unida por Dios no ignora las dificultades, las enfrenta. No niega la existencia de diferencias, las trabaja. No evade las conversaciones difíciles, las transforma en encuentros de restauración. Porque el objetivo no es evitar el conflicto, sino crecer a través de él. Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo. Cuando el carácter de cada uno es moldeado por el roce, por la fricción, por la necesidad de adaptarse, de ceder, de comprender, entonces el vínculo se fortalece. No hay lugar para la comodidad superficial. Lo que hay es construcción profunda. El enemigo intentará convencerte de que las dificultades son señales de que esa persona no es para ti. Intentará sembrar dudas en tu mente, aumentar las diferencias, hacerte pensar que la incomodidad es una advertencia. Pero la incomodidad también puede ser una señal de crecimiento. El proceso incomoda, el fuego incomoda, la transformación incomoda. Pero si ambos están creciendo, si ambos están buscando a Dios en medio de la dificultad, si ambos están siendo moldeados para parecerse más a Cristo, entonces no estás en una relación en crisis, estás en una relación en formación. La historia del pueblo de Israel muestra cómo Dios permite que sus elegidos pasen por desiertos, no para destruirlos, sino para prepararlos. Deuteronomio 8:2 recuerda este proceso. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. En una relación Dios también permite tiempos de desierto, tiempos donde no todo es emoción, donde no hay grandes demostraciones, donde se revelan los verdaderos motivos. Y esos tiempos no deben temerse, deben entenderse como parte del diseño divino. Porque solo en el desierto se forma el carácter que puede sostener la tierra prometida. Una relación que ha sido enviada por Dios puede pasar por temporadas de silencio, de tensión, de prueba. Pero si está construida sobre obediencia, si está sostenida por oración, si está cubierta por la palabra, resistirá. No por las fuerzas de los involucrados, sino por la fidelidad de aquel que unió. El Salmo 46:1 lo afirma: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En medio de la tormenta, Él está. En medio del conflicto, Él habla. En medio del quebranto, Él restaura. Lo que Dios ha unido tiene la capacidad de resistir porque no depende de emociones, depende del pacto. Y el pacto se honra, no se cancela, se protege, no se desecha, se trabaja, no se abandona. Las relaciones verdaderas no se rompen por las dificultades, se fortalecen a través de ellas, porque el amor verdadero, el amor que proviene de Dios, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13:7. Esta es la esencia del amor que sostiene una relación enviada por el cielo. No un amor frágil que huye ante el primer dolor, sino un amor firme que permanece. Hay batallas que solo se pueden ganar si se enfrentan juntos. Hay lecciones que solo se pueden aprender en medio de la dificultad. Y hay un nivel de unidad que solo se alcanza después del conflicto resuelto, del perdón otorgado, del compromiso renovado.
Las relaciones más fuertes no son las que nunca fueron probadas, sino las que nunca se rindieron. Y cuando esa resistencia está basada en la gracia, en la verdad y en el amor de Dios, entonces es una relación digna de ser preservada, protegida, fortalecida. No temas a la prueba, no huyas del proceso. Si ambos están caminando con Dios, si ambos están dispuestos a crecer, si ambos han decidido permanecer, entonces estás viendo una de las señales más poderosas de que esa persona ha sido enviada por Él. No porque todo sea fácil, sino porque todo está siendo formado. Porque el oro se prueba en el fuego, pero lo que es de Dios sale más brillante. No lo ignores cuando veas que en medio de la lucha siguen de pie, porque eso no es casualidad, es fidelidad. Y es propósito. Hay una certeza que no se explica, pero que se siente. No es producto de la lógica ni de la emoción, sino de la acción silenciosa del Espíritu Santo en lo más profundo del corazón. Cuando Dios quiere confirmarte algo, no necesariamente lo hará con señales espectaculares ni manifestaciones externas. Muchas veces lo hará en lo secreto, en el lugar donde solo Él y tú pueden acceder. Allí donde la razón calla y la fe habla, donde no hay argumentos, pero sí una paz que lo llena todo, donde el alma no duda porque ha reconocido la voz de su Creador. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Esta afirmación no se limita a una experiencia audible, sino a una intimidad continua con su presencia. Cuando estás en comunión con Él, aprendes a distinguir su voz incluso en los detalles más sutiles. Y si esa comunión ha sido cultivada con fidelidad, cuando llegue la persona correcta, tu espíritu lo sabrá. No por lo que ves, sino por lo que Él afirma dentro de ti. Esa convicción interior es una forma en la que Dios habla, no al oído, sino al alma. Esa confirmación no siempre viene al inicio. A veces se manifiesta cuando la relación ha atravesado ciertas etapas, cuando han caminado en obediencia, cuando han orado con sinceridad y han buscado al Señor sin imponer sus propios deseos. En ese proceso, el Espíritu de Dios no trae confusión sino dirección, no genera ansiedad sino claridad, porque cuando Él está en medio, las decisiones no se toman a ciegas, sino guiadas por convicciones firmes y profundas. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esta es la fuente de esa certeza. No nace del entusiasmo ni del deseo humano, sino del Espíritu que escudriña lo eterno y lo deposita en corazones sensibles a su voluntad. Esa certeza es serena, pero poderosa. No exige explicación, porque quien la recibe sabe que ha sido tocado por una verdad que no proviene de este mundo. La persona que ha sido enviada por Dios será confirmada primero en tu interior. No necesitarás empujar, manipular o buscar señales externas desesperadamente, porque cuando el Espíritu habla, todo lo demás se alinea, los pasos se encuentran rumbo, la oración se vuelve testimonio y la relación se convierte en un reflejo de obediencia. Esa confirmación no es un evento, es un proceso de revelación divina que se consolida con el tiempo, con la comunión y con la fidelidad a la voz del Padre. Cuando lo sabes en lo profundo, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas responder con fe. Porque lo que Dios afirma en el Espíritu, el tiempo lo confirma en la realidad. Y cuando el cielo habla, el corazón escucha. No lo ignores. Cuando Dios une a dos almas, no lo hace solo para satisfacer un deseo humano, sino para revelar algo mayor, su gloria reflejada en el amor verdadero. La relación que proviene de Él no solo transforma tu camino, transforma quién eres. Porque el vínculo divino no es solo compañía, es consagración. Dios no envía un alma gemela para llenar un vacío, sino para activar un llamado, para levantar una generación que camina en unidad con propósito. Esa conexión no existe para que te sientas completo, sino para que juntos reflejen la plenitud de Cristo en la tierra. La verdadera señal no está solo en lo que sientes, sino en lo que despierta en ti.
Si al caminar con esa persona te pareces más a Jesús, si tu fe se enciende, si el amor se convierte en servicio, entonces no estás frente a cualquier relación. Estás viviendo una revelación del cielo en forma de unión. Y cuando eso sucede, ya no se trata de preguntar si es o no la persona correcta. Se trata de agradecer por haber sido escogido para vivir un diseño tan sagrado. Porque cuando Dios entrega algo que lleva su firma, también te da la gracia para protegerlo, honrarlo y multiplicarlo.